Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa asimétrica con volantes, tanto en la parte de abajo como en las mangas, como esta que veis en el vídeo. Es para mujer, así que coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones, luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Y siguiendo la dirección del hilo de la tela o la dirección de los dibujos de la misma, vamos a colocar los patrones de la siguiente manera. La espalda la vamos a colocar haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. No hagáis caso de ese piquete que tiene el patrón, porque me salió mal recortando, pero el patrón original lo tenéis en el descargable que os he dejado en el blog, totalmente gratuito. Y alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. El delantero lo vamos a colocar como estáis viendo, con suficiente hueco entre patrón y patrón para luego recortar el margen para la costura. Como esta tela no tiene una dirección de los dibujos, podemos volcar el patrón para utilizar el máximo de tela posible. Alfilereamos, como veis en el vídeo, el papel de patrón a la tela doblada. Vamos a recortar ambas piezas a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. El bajo, si queréis, podéis dejar 2 o 3 centímetros para luego rectificar si fuera necesario. La altura, pues ya sabéis que depende de cada mujer, y además va a depender un poco también de vuestro gusto. Por eso podéis o bien dejar un poquito más para el bajo, o bien podéis cortar tal cual a 1 centímetro aproximadamente del borde de todo el papel de patrón. Muy importante, haremos un piquete central en la espalda, en el bajo de la espalda, para luego montar el volante. Con la tela doblada vamos a colocar el volante delantero, como ves en el vídeo. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y vamos a recortar de la siguiente manera. Vamos a recortar todo lo que es el volante exterior, la parte exterior del volante, a ras del papel de patrón, porque vamos a remallar. Si no vais a remallar con remalladora toda esta parte exterior, podéis dejar 1 centímetro para hacer un dobladillo. El resto del volante, de ambos volantes, ambas piezas que van en el delantero, los vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente del contorno. En los restos de tela, para la terminación de todo el escote, tanto delantero como de la espalda, del cuello o del contorno del cuello, vamos a necesitar una serie de bies que vamos a recortar, como veis en el vídeo. Un bies no es más que una tira de unos 2 o 3 centímetros de ancho que se corta en la diagonal de la tela. El volante que va en la espalda, vamos a hacer coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón y vamos a recortar igual que hicimos con los otros volantes, a ras
de la parte exterior del volante, si no vamos a hacer un dobladillo, vamos a remallar. Si vamos a hacer un dobladillo, tendremos que dejar 1 centímetro aproximadamente por todo el contorno. El resto del papel de patrón lo vamos a cortar a 1 centímetro de todo su contorno, dejando este como margen para la costura. Muy importante hacer ese piquete central para luego montar el volante en la espalda. Con la tela doblada la volvemos a doblar porque necesitamos 2 piezas de este patrón de volante del bajo de la manga. Alfilereamos, como veis en el vídeo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de las telas, y recortamos las 4 capas de tela, como veis. La parte exterior del volante la vamos a cortar a ras del papel de patrón porque vamos a remallar todo este borde exterior. Si no lo vais a remallar y lo vais a hacer con un pequeño dobladillo, os recomiendo dejar 1 centímetro aproximadamente para hacer ese pequeño dobladillo por todo ese contorno exterior del volante. Y si no, si lo vais a remallar, pues cortáis a ras, y el resto del volante pues lo vamos a cortar a 1 centímetro aproximadamente del borde del papel de patrón. Importante marcar con un piquete el centro del volante, de ambos volantes. Antes de comenzar a coser vamos a remallar y reservar los volantes. El remallado pues nos va a facilitar mucho el trabajo porque al ser unos volantes que terminan en forma circular, digámoslo así, para hacer el dobladillo va a ser mucho más complicado. El remallado es más sencillo y el acabado es muchísimo mejor. Esta remalladora la compré por Amazon, ya lo sabéis, os dejo el link en la descripción de este vídeo. Es una remalladora Singer normal que funciona perfectamente. Yo utilizo 3 de los 4 hilos que lleva, y las tensiones que suelo poner son en el primer hilo 4 o 5 y en los 2 últimos hilos 8 y 8. Esas son las tensiones que yo manejo con mi máquina. Una vez hayáis ajustado vuestras tensiones, colocad la puntada más pequeñita, más corta, y hacemos toda esta puntada o remallado decorativo por todo el borde exterior de nuestros volantes. Si no tenéis remalladora, siempre podemos hacer un pequeño dobladillo tipo pañuelo por todo el exterior, por todo el semicírculo del volante, o también podemos utilizar en la máquina de coser normal, la habitual, una puntada en zigzag muy pequeñita. La 0 o la de ojal nos valdría para que nos saliera un remallado parecido al que estamos haciendo con nuestra máquina overlock o remalladora. Y una vez tenemos todos nuestros volantes, los vamos a reservar para luego incluirlos en el proceso de costura de la blusa. Vamos a comenzar a coser por el centro delantero. Las piezas tal cual las tenemos cortadas, con los derechos de ambas enfrentados. Vamos a coser por donde os señalo, por el centro de ambas piezas delanteras, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y remallamos con un pespunte en zigzag al borde de la tela. Si tenéis remalladora, pues mucho mejor. Abrimos el delantero, lo colocamos, como veis, bien extendido y justo encima, haciendo coincidir perfectamente ambas partes, delantero y espalda, por los hombros. Vamos a coser ambas piezas, como ya digo, por los hombros, con los derechos de las telas enfrentados, con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. De esta manera vamos a unir, digamos, las piezas principales de nuestra blusa, y acabamos rematando con una puntada en zigzag al borde de la tela. Con el cuerpo de la blusa abierto, como veis en el vídeo, con el derecho hacia arriba, vamos a colocar el volante de ambas mangas, o sea, ambos volantes de ambas mangas.
Hacemos coincidir el piquete central del volante de la manga, como estáis viendo en el vídeo, con la costura del hombro y vamos a coser con los derechos de las telas enfrentados a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Y para terminar, remallamos ambas costuras con una punta de zigzag al borde de la tela. Como ya digo, si tenéis remalladora, pues muchísimo mejor, queda mejor terminado. Si os ha pasado como a mí que no teníamos un bies generoso, un bies largo para esa terminación del escote, lo que vamos a hacer es unir los diferentes bies que hemos cortado con los derechos de ambos enfrentados y en forma diagonal, como veis en el vídeo. El bies, como ya os comento, lo vamos a poner por todo el contorno del escote o del cuello. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a coser el bies de tal forma que no se va a ver en la parte exterior. Para ello siempre tenemos que poner el derecho de la tela hacia arriba y el derecho del bies hacia abajo. Lo hacemos coincidir perfectamente con el borde de la tela del escote o la parte que vamos a vivear, digámoslo así. Y vamos a ir cosiendo como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela. Coseremos el bies trabajando de forma redondeada, es decir, nos adaptaremos al escote o al cuello para que el bies no nos volee o no nos salga hacia el exterior. Primero cosemos, como ya os digo, por el derecho de la tela y luego vamos a volcar el bies hacia el interior o revés de la tela. Para volcarlo lo vamos a doblar una y otra vez de tal forma que se va a quedar totalmente en el interior de la blusa, no se va a ver en la parte exterior. Y vamos a coserlo, como veis en el vídeo, a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela, con un pespunte lineal sencillo. De nuevo, con el cuerpo abierto vamos a colocar los volantes que van a terminar la blusa. Si queréis primero probaros, antes de coser los volantes, probar la blusa para ver el largo y ajustar el largo a vuestro gusto. Aunque esté abierta, es más que nada para comprobar que el largo efectivamente os gusta, incluso con los volantes, y si no, pues podéis siempre rectificar un poco el largo y luego ya le coséis los volantes en la medida final que os guste. Una vez hemos determinado que el largo sí se ajusta a nuestra altura, vamos a colocar, como veis en el vídeo, primero el volante de la espalda con los derechos de las telas enfrentados y haciendo coincidir el piquete central del volante con el piquete central de la espalda. Y luego los volantes que van en el delantero, que van, como veis en el vídeo, a partir del centro o desde el centro hacia un costado y desde el centro hacia el otro, los vamos a colocar, como veis, con los derechos de las telas enfrentados y ajustándolos perfectamente al borde de la tela. Y ahora sí, tanto los volantes delanteros como el de la espalda los vamos a coser con los derechos enfrentados, como ya he dicho, a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo. Todas estas costuras las vamos a remallar con un pespunte en zigzag al borde de la tela. Y ahora vamos a cerrar los costados o laterales de nuestra blusa de la siguiente manera. Doblamos la blusa con el cuerpo abierto por los hombros con los derechos de las telas enfrentados. Hacemos coincidir perfectamente o alineamos perfectamente las costuras de los volantes. Y vamos a coser desde el bajo de la manga hasta el bajo de la blusa o viceversa con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. De esta manera nos va a quedar cerrada nuestra blusa por ambos lados y por la manga. Remallaremos ambas costuras con una punta en zigzag al borde de la tela. Si tenemos remalladora, pues muchísimo mejor.
Los botones que van en el delantero que le cosemos a mano son totalmente decorativos, es decir, que si queréis se lo podéis poner o si no, pues no se lo pongáis, como más os guste. Y ya tendríamos nuestra blusa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.